Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt. Ein Jahr ist vergangen, seitdem das deutsche Volk seine Stimme erhob. Ein Jahr des Aufbegehrens, ein Jahr des Hoffens und ein Jahr des Scheiterns. Doch dieses Jahr liegt hinter uns. Heute beginnt ein neues Zeitalter. Gott mit Ihnen. Eine deutsche Republik? Der würde ich keine 2 Jahre geben. Los mecanismos represivos que había instaurado la Santa Alianza no funcionaron, más bien produjeron el efecto contrario. En realidad, cuando se producen las persecuciones, lo que suele suceder es más bien lo opuesto. Esto es, en toda Europa crecieron sociedades secretas, ligas revolucionarias, movimientos clandestinos, y así fue como estallaron en 1848. Entre estos movimientos clandestinos hay uno que nos merece una especial atención. Era una sociedad secreta alemana que se llamaba la Liga de los Justos, y esta sociedad secreta alemana, cuyo objetivo era la unidad alemana, unificar Alemania, que había quedado dividida tras el Congreso de Viena, debido a que no se habían puesto de acuerdo las dos grandes potencias alemanas, que eran Prusia por un lado y Austria por el otro. Y la idea era la idea de una república alemana, una república popular. Esta Liga de los Justos les encomienda a dos intelectuales ya conocidos por la época a la redacción de sus manifiestos, de su proclama revolucionaria, y estos dos intelectuales alemanes elaboran este manifiesto, esta proclama, esta síntesis, digamos, de propósitos y de objetivos de esta Liga de los Justos, que se va a convertir en una obra, una de las obras más famosas de la literatura política universal, traducida a varios idiomas, y que mucho tiempo después, transcurrido ya un siglo y medio, todavía sigue siendo editada, todavía sigue siendo publicada y todavía sigue siendo leída. En Francia hemos visto que en 1830 se había producido un cambio dinástico. De la rama mayor, la rama de los Borbones, el poder había pasado a Luis Felipe de Orleans. Este cambio, sin embargo, representaba la transición entre un sistema mucho más reaccionario, mucho más conservador, que era el régimen de Carlos X, a un sistema que, si bien era conservador, era un sistema un poquito más ambiguo. Luis Felipe I ha sido considerado el primer rey burgués, el primer rey que es expresión de la burguesía, donde se establecen ciertos mecanismos constitucionales, donde el sistema no es tan reaccionario como en la época de Carlos X. Sin embargo, a pesar de un cierto avance, por un lado, en cuanto al régimen de Luis Felipe, sin embargo, continuaba siendo una camarilla la que controlaba el poder, el sufragio no era universal, y de ahí que el régimen de Luis Felipe se va a derrumbar
con la insurrección de febrero de 1848, donde en Francia se va a proclamar una nueva república que va a tomar el nombre, por lo tanto, de Segunda República Francesa. La primera república había sido la república de la época revolucionaria, la república de los girondinos, la república de los jacobinos, y bueno, esta era la de 1848, entonces la Segunda República que se proclamaba en Francia. Un elemento aglutinador común de todos los revolucionarios de los diferentes países era que todos coincidían en una misma canción, en un mismo himno, en una misma expresión lírica que los representaba, y que era la Marsellesa, una canción prohibida, perseguida por los sistemas conservadores, que sin embargo se entonaba en diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo, como emblema, como símbolo de la revolución. Las revoluciones de 1848 fueron en realidad bastante efímeras, ya que los revolucionarios conservaron el poder durante muy poco tiempo en diferentes puntos de Europa, pero sin embargo demostraron claramente que el Congreso de Viena, la Santa Alianza, habían fracasado en el intento de detener el reloj, de pretender congelar el tiempo en la época del antiguo régimen, y que los pueblos todavía tenían deseos de luchar por su libertad. En el caso de los húngaros, por ejemplo, la revolución de 1848, si bien terminó fracasando, fue un primer paso en el largo proceso que los llevaría a su independencia nacional, pero ya en el siglo XX. El otro punto por el cual es importante el año 1848 es que, como hemos visto, ya tenemos aquí presente el socialismo en el sentido moderno, el marxismo, las ideas de Marx y Engels, a través del Manifiesto Comunista, que va a ser la nueva corriente revolucionaria que se va a expandir rápidamente por toda Europa. La Segunda República Francesa duró muy poco tiempo, de 1848 a 1852, y termina con un golpe de Estado, el golpe de Estado que da Luis Napoleón Bonaparte. Ya hemos hablado de este Luis Napoleón Bonaparte, uno de los sobrinos del primer Napoleón, y este Luis Napoleón Bonaparte, que provenía del ejército, que había sido militar, logra primero ganar la presidencia durante la Segunda República Francesa, y desde la presidencia, desde los resortes de poder que le permitía la presidencia, consuma finalmente la centralización del poder en el mismo, dando el golpe de Estado que hemos mencionado, es decir, cerrando el Parlamento, cerrando la Asamblea Nacional, y proclamándose emperador con el título de Napoleón III. Se inicia así lo que la teoría política ha denominado el bonapartismo. El bonapartismo es un fenómeno muy interesante, que ahora vamos a hablar de él, para que vean que no solamente hablamos de sucesos perdidos allá en el siglo XIX, sino hechos que tienen que ver con lo que sucede en la actualidad. Uno de los primeros en analizar el tema del golpe de Estado fue Marx en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Marx es el contemporáneo de los sucesos, y hace todo un análisis de lo que luego se llamó el bonapartismo, que Marx lo hace en un sentido muy crítico, muy negativo. Básicamente lo que tenemos es una persona cuyo origen era militar, que derriba a un gobierno, en este caso el gobierno de la Segunda República, y adquiere el poder con rasgos autoritarios, que es lo que va a tener el Segundo Imperio francés. De allí en más, el término bonapartismo se ha aplicado entonces a sucesos históricos que tienen estas características. Jorge Abelardo Ramos fue un político, intelectual y escritor argentino que proveniente del marxismo, proveniente de ideas de izquierda, simpatizó con el peronismo y escribió una serie de libros, entre otras obras, que llevan por título Revolución y Contrarrevolución en Argentina.
Uno de los volúmenes que comprenden esta serie de revolución y contrarrevolución en Argentina tenía como título original La era del bonapartismo. Pero claro, esto era un título bastante curioso. Lo de bonapartismo era algo reservado para personas, bueno, que conocían un poco la obra de Marx, y en resumidas cuentas no se comprendía muy bien, salvo para un círculo muy reducido de intelectuales, de tal manera que Abelardo Ramos posteriormente le modificó este título original y le puso este otro título. Aquí se ha planteado entonces el tema del bonapartismo en sus dos vertientes. Hay una vertiente que considera el bonapartismo como un fenómeno negativo, donde hay un personaje que es de origen militar, que es autoritario, como algo nefasto, y bueno, y estas características, los que han seguido este análisis originario, el análisis que hace Marx del golpe del 18 de Brumario de 1852, bueno, han considerado entonces al peronismo como una forma de bonapartismo y por lo tanto como una forma negativa. Pero Abelardo Ramos, que simpatizaba con el peronismo, hace una defensa del peronismo y entonces aparece la segunda versión del bonapartismo, una versión que por el contrario hace un análisis positivo, que considera que si bien cuando hablamos de un personaje que tiene origen militar, pero que este personaje logra cierta adhesión popular, tiene carisma. Los dos grandes ejemplos de bonapartismo del siglo XX, donde bueno, se evidencian este doble carácter que tiene, para algunos positivo, para otros negativo, son el caso de, bueno, ya lo mencionamos, el caso de Perón acá en Argentina, y hay otro caso un poquito más al norte, en nuestro continente, que tal vez ustedes conozcan, fallecido hace poco, que también es otro modelo político donde se le ha aplicado esto de bonapartismo en el sentido peyorativo para los que están en contra, en el sentido admirativo, en el sentido favorable para los que están a favor. Que es el caso de quién, a ver si quién sabe. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.